Después de dar vueltas en la cama durante un largo rato, pasadas las 2 de la madrugada, decidí levantarme para ir a buscar un vaso de agua. En la habitación, las luces seguían prendidas. Efectivamente, fue en esa noche cuando mi primo Carlos decidió que David se quedara conmigo por un tiempo. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se llenó de tristeza. Había sido traicionado por su esposa y su mundo se había desmoronado por completo. Después de muchos años de matrimonio, David se vio completamente sorprendido de forma negativa. El hijo de Carlos también atravesaba una situación difícil y no podía hacerle frente. Carlos me había rogado que aceptara, pero con el nombre de Elena. David requiere un momento de tranquilidad. No tenía idea quién era David, pero me di cuenta de que su malestar se debía a una mujer. Habíamos experimentado numerosos momentos de duelo en nuestra familia. Hace 7 años que perdí a mi esposo Ricardo, quien falleció de manera inesperada a causa de un infarto cuando tenía 60 años. En un instante, estábamos edificando la vivienda ideal que debía concluirse en un año, pero al año siguiente todo se paralizó. La partida de Ricardo revolucionó por completo mi existencia, me vi sin compañía y durante mucho tiempo he llevado este hueco en mi interior. Sin embargo, en estos días la sensación de estar solo me ha afectado de manera más intensa. Anoche fue una de esas veladas. Te encuentras preparada. Esta narración no es común. Se trata de las fronteras borrosas, los sentimientos desbocados y los susurros callados de una revelación que anhela ser revelada. Cada instante de esta experiencia tiene el poder de despertar emociones profundas en tu interior, revelando sentimientos ocultos y desafiando tus propios límites. Si esta es la clase de relato que has estado anhelando escuchar, no dudes en continuar. Haz clic en el botón para suscribirte y asegúrate de habilitar las notificaciones. Para mí, tu respaldo es invaluable. Con paso pausado me encaminé hacia la sala. A pocos metros de distancia, pude observar a David mirando un film de amor en la televisión. En aquel instante, mi principal preocupación era garantizar que David pudiera encontrar tranquilidad durante su tiempo aquí. Sin embargo, desconocía por completo que el destino tenía preparado algo distinto. Numerosos contratiempos surgían y bastaría con un solo movimiento para transformar la situación por completo. David se volteó en mi dirección y me cuestionó si lo había despertado. La voz transmitía una combinación de dudas y un anhelo urgente de encontrar tranquilidad. Me encontraba de pie en mi camisón, aunque en realidad eso carecía de importancia. En ese momento, experimenté una soledad como nunca antes. Sin pronunciar palabra, le regalé una leve sonrisa. Vine únicamente a buscar un poco de agua. En ese instante, experimentaba una profunda soledad que me hacía desear que el momento no llegara a su fin. Quizás compartir un rato con David podría llenar la noche de compañía. Quizás disfrutar de una película juntos me haría creer que algo en mi rutina seguía siendo habitual, que la tranquilidad aún formaba parte de mi vida. David invitó a sentarse la persona, indicando el lugar libre en el sofá a su lado. Tomar esa decisión no me resultó complicado. Deseaba disfrutar de una noche reconfortante y significativa, por lo que me acomodé a su lado. Al iniciar la película, me resultaba difícil enfocarme en lo que sucedía en pantalla. En mi interior había algo inexplicable para mí. La presencia de David a mi lado, la postura en la que se encontraba sentado, el leve nerviosismo perceptible en su voz. La situación era completamente distinta. Durante el desarrollo de las escenas románticas de la película, me vi desviando la vista de la pantalla. Durante un instante, la pareja en la pantalla acercándose me evocaba recuerdos que creía haber dejado atrás. Después, sin querer, moví la cabeza un poco y toqué levemente el brazo de David. Soli Vilas Menti. Disculpe, ¿puede repetir eso? Dejé escapar un grito con la mirada evitando el contacto. No fue mi propósito. Un breve instante de silencio se apoderó de David. Después asintió levemente y expresó: «Está correcto, no hay razón para inquietarse». Sin embargo, en ese instante la distancia entre nosotros pareció reducirse de alguna forma. La cinta continuaba proyectándose, pero todo parecía distinto. Ni en ese momento David ni yo éramos capaces de hallar una verdadera tranquilidad. A pesar de nuestra proximidad física, la sensación de un vacío interior parecía obstaculizar nuestra conexión. Esa noche quedaría grabada en su memoria como el inicio de algo mucho más complejo de lo que había previsto. Esa instancia representó claramente el preludio de un cambio inminente en todas las circunstancias. La noche había dado un giro inesperado. Mientras estaba en el sofá viendo una película romántica con David, me resultó imposible resistirme a sentir una fuerte atracción hacia él. A pesar de encontrarme en mi vestido de dormir,
sentada junto a otro hombre tras tanto tiempo en soledad, percibía una creciente tensión que resultaba imposible de pasar por alto. La presencia de David no resultaba reconfortante, me llevaba a percatarme de ciertas situaciones. Quizá debido a su larga soledad, la cercanía con otro hombre despertó en mí emociones que creía olvidadas. Resultaba confuso y extraño, por lo que le resultaba imposible comprenderlo. Sin duda, experimentaba una sensación. Esa noche todo empezó a despejarse. Evitamos relajanos. Estuve dando vueltas toda la noche. La carencia de descanso me llevó a la mañana. Al iniciar la jornada, opté por sentarme frente al piano con la ilusión de liberarme de la intranquilidad que me invadía. Durante casi 7 años, había estado sin compañía, anhelando cada mañana experimentar cierta normalidad en su vida. El piano era como un antiguo compañero, que me brindaba tranquilidad y evocaba a Ricardo. Mientras mis dedos se movían ágilmente sobre el teclado, anhelaba que la mañana me brindara un poco de consuelo. En ese momento, percibí un ruido en el exterior. Frente a la ventana surgió una figura oscura. David caminaba por la ciudad en la mañana. Al principio pasó desapercibido para mí, pero al resonar la música en el ambiente, se dirigió hacia la puerta principal y cruzó el umbral. Continué tocando sin percatarme de su presencia, hasta que de pronto lo divisé, inmóvil, contemplándome en silencio. Por un instante, mis dedos quedaron helados y la tensión en mi interior regresó con una intensidad renovada. Sin embargo, David simplemente me dedicó una sonrisa como si todo estuviera en su sitio en el mundo. Expresó: «Fue precioso». Respondí con un agradecimiento. Realmente, ha sido el mejor obsequio de cumpleaños que he obtenido. Experimenté un torrente de sentimientos por un instante. Al ingresar David, percibió que la habitación experimentaba una transformación, como si nos hubiéramos adentrado en un entorno distinto. Después, en un tono sereno y auténtico que desconocía, expresó: «Las palabras que acabo de pronunciar son verídicas. Haber tenido la oportunidad de contemplarte, aunque solo fuera por un breve instante, ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en bastante tiempo». ¿Te enteraste de que en el día de hoy celebro mi 40º cumpleaños? Pronto me di cuenta de lo mucho que esas palabras movieron algo dentro de mí. Aparté la vista intentando controlar las emociones revueltas por la amabilidad de su elogio. En ese preciso instante, experimenté una sensación distinta que me hizo sentir menos sola después de tanto tiempo, percibiendo que algo nuevo estaba comenzando a gestarse. Tras la emoción vivida por la mañana, me hallé aguardando la llegada de la noche. Al enterarme de que David cumplía 40 años, sentí la necesidad de realizar alguna acción, cualquier cosa que pudiera hacer que su día fuera común y a la vez extraordinario. Hasta se me ocurrió una idea y me volví hacia él. «¿Hoy cumples años?», pregunté con entusiasmo. «Pues vamos a celebrarlo. ¿Qué te parece si disfrutamos de un poco de vino y cortamos un pastel esta noche?». Recibí una sonrisa inesperada de David. «Si lo estás insinuando, me parece que esta noche podría ser bastante entretenida», comentó con una chispa traviesa en la mirada. Después de detenerse brevemente, continuó con una sonrisa irónica. «Sin embargo, hay un inconveniente. Debes volver a interpretar una pieza en el piano para mí. No podrás escapar de esa situación». Entre risas, traté de deshacerme de algo de la ansiedad que se estaba acumulando en mi ser. «Está bien», respondí, «siempre y cuando descorchemos un excelente vino y hagamos un brindis apropiado». Aunque fue un breve intercambio, su impacto en mí fue más significativo de lo que estaba dispuesto a reconocer. Las emociones se agitaban en mi interior, pero las ignoré diciéndome que era solo cuestión de lograr que todo pareciera normal durante esa noche. Se trataba simplemente de una fiesta de cumpleaños, una modesta conmemoración, nada más. Sin embargo, las palabras de David fueron tan informales como impactantes, dejándome perplejo. Con la misma mirada inocente, me observó y formuló la pregunta: «¿Cuál es tu edad?». «Tengo 45 años». Por un instante, me quedé inmóvil. Siempre había intentado mantenerme más juvenil de lo que indicaba mi edad, pero fue una sorpresa escuchar un elogio tan sincero. Una sonrisa se dibujó en mi rostro sin poder evitarlo. Aunque traté de restarle importancia, era complicado disimular la leve emoción que sus palabras despertaron en mí. Sentía como si fueran dos fuerzas opuestas tirando de mí en direcciones opuestas, atrapada entre la ternura que me rodeaba y la tormenta de sentimientos que intentaba controlar. Al caer la noche, David y yo ya habíamos descorchado nuestra botella de vino y nos habíamos acomodado para festejar. Durante nuestra conversación, nos aproximamos más el uno al otro. Su amabilidad y la manera en que me escuchaba me hacían sentir cómodo.
Entre nosotros existía una conexión especial, una fuerza magnética que se intensificaba con el paso del tiempo. En mi interior, una voz insistía en que debía afrontar la situación como si fuera una noche común y corriente. Sin embargo, en ese momento, David alzó su copa, me dedicó una sonrisa y de manera juguetona pero con una mirada llena de vida, me preguntó, ¿cuándo vas a interpretar algo para mí? Es evidente que no podrás escapar. Después de una breve indecisión, tomé aire con calma y expresé mi acuerdo. De acuerdo. Adelante. Tomé asiento frente al piano y permití que la música brotara una vez más, con la esperanza de que pudiera apaciguar la tempestad que rugía en mi interior. No obstante, al recibir cada mensaje, percibía una transformación sutil, como si me estuvieran acercando más a su persona. Aun cuando me sumergía en la música, hallaba consuelo en la manera en que la disfrutaba, valorándola como si fuera lo más relevante en mi vida. Lo que creí que sería una fiesta sencilla, acabó siendo algo totalmente distinto. En ese instante experimentó una sensación de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo, algo auténtico. Mientras mis dedos recorrían las teclas, una sensación de confusión invadió mi mente al percibir cómo mi visión se tornaba borrosa. Cada nota musical parecía despertar emociones desconocidas en mi interior, sin lograr identificar con claridad su origen. La voz de David apenas se escuchaba en mi cabeza, mientras experimentaba la sensación de que mi corazón y mi mente se alejaban poco a poco. Me sentía tan desorientada que no logré identificar el momento de detenerme. Mientras mis manos exploraban automáticamente una nueva melodía, David se acercó a mí de repente y posó con delicadeza las manos sobre las mías. Con voz suave y firme, me dijo lo asombrosa que era como mujer y lo maravillosamente que tocaba el piano. Las palabras que pronunció se quedaron resonando en mi mente, creando una sensación de vacío desconcertante. Las manos cálidas sobre las mías tenían la capacidad de tranquilizarme, incluso en momentos de descontrol emocional. Con voz suave y reconfortante, me dijo que estaba cansada y me animó a descansar. Tomemos asiento en el sofá por un momento. Te tengo una sorpresa preparada. Con delicadeza, David me condujo hacia el sofá. Aún no lograba comprender lo que estaba ocurriendo, pero algo en ese instante parecía tener una profundidad increíble. Al sentarme, mis pensamientos seguían revoloteando. Después, David volvió al piano. Mientras observaba, vi cómo sus manos se deslizaban con gracia por las teclas, y de pronto, interpretó la canción que más disfruto. La identifiqué de inmediato. Durante mucho tiempo, esa canción fue mi favorita, siempre lograba tocar algo especial en mi interior. Al tocar, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Cada apunte evocaba memorias a las que no me sentía preparada para confrontar. Me senté tranquilamente, absorbiendo los sonidos que inundaban la habitación y despertaban emociones en mi interior. Pasado un tiempo, me resultó imposible permanecer sentada. La música que sonaba me hizo levantar como si me estuviera invitando. Avanzaba lentamente hacia él, intentando apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Al aproximarme a él, estando justo a su lado, me sentí indecisa sobre cómo actuar. ¿Tienes habilidades destacadas en esta área? Mientras intentaba disimular el acelerado latido de mi corazón, susurré con voz temblorosa: «Estás interpretando la melodía que más me gusta». Las palabras que pronuncié quedaron en el aire, resonando en la habitación, mientras mis sentimientos chocaban en mi interior. ¿Podrías decirme quién es David? Inquirí en un tono apenas audible. ¿Realmente me estás entendiendo? Es la primera vez que experimento este tipo de emociones. Me sentía abrumada en su totalidad, con una mezcla de confusión, emoción, miedo y felicidad al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron en un instante, estábamos a una distancia tan corta que podía percibir su respiración. Cuando me encontré con su mirada, experimenté la sensación de sumergirme en un universo distinto, donde el tiempo parecía detenerse. Su mirada aceleraba los latidos de mi corazón y me envolvía en una sensación cálida. En ese instante, parecía que éramos las únicas dos personas en toda la Tierra. Todo cobraba sentido de una forma distinta. En ese instante, parecía que todo giraba en torno a nuestra presencia exclusiva. De pronto, el resto desapareció y todo adquirió una nueva perspectiva de repente. Mis ojos se encontraron con los suyos y, por un instante fugaz, todo lo demás desapareció. Desaparecieron de golpe la confusión, el temor y los pensamientos agitados, quedando únicamente David y yo en ese momento. Las manos de él reposaban suavemente en mi cintura, ofreciendo un apoyo firme pero delicado, sin ejercer presión. Mis pensamientos se enredaban y no lograba distinguir si era el efecto del vino o las emociones que me invadían.
No tenía la certeza de que permanecería de pie si David no me sostenía. Su mirada penetrante me acercó más a él, su calidez y la sensación de protección que me brindaba me otorgaron estabilidad en medio de la confusión que nos rodeaba. Me indicó con ternura que era necesario que me relajara, llevándome hacia el sofá. Las palabras que pronunció me tranquilizaron, mientras que sentir sus manos en mi cintura me generó consuelo, y al mismo tiempo, nerviosismo. Al sentarme, sus manos se quedaron en su lugar por un instante adicional, y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Me sentía confundido y sin saber qué palabras usar ni qué emociones experimentar. El contacto cálido que tuvimos esa noche la convirtió en una experiencia inolvidable, de una intensidad que resultaba indescriptible. Aquella noche en el sofá se transformó en una de las veladas más emocionantes y memorables que he experimentado. La rapidez de los acontecimientos apenas me permitió asimilarlos antes de que amaneciera. Al despertar, me puse de pie y me dirigí hacia la sala. El aroma del café se filtraba desde la cocina, interrumpiendo mi somnolencia, y ahí se encontraba él. David está de pie en la cocina sin camiseta, preparando una taza de café. Su cuerpo, todavía emanando calor y vitalidad de la velada previa, se encontraba frente a mí, y al recordar lo ocurrido, experimenté una extraña sensación recorriéndome de pies a cabeza. En el suelo seguían dispersos mi bata y mi lencería. El solo pensar en todo eso me generó nerviosismo, aunque también experimenté emoción. Pensar en la noche solo logró aumentar mi confusión. ¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? ¿De qué manera podría comenzar a abordar esta situación? Sin embargo, algo era evidente. Nunca antes había experimentado una conexión tan especial como la que teníamos. Anoche, experimenté una sensación que parecía ser el inicio de algo capaz de transformar mi existencia de manera permanente. David volteó desde la cocina hacia mí, con una mirada gentil y una sonrisa acogedora. Entre nosotros, había un silencio cargado de palabras no dichas. Mientras me encontraba allí, contemplándolo, intentaba comprender la situación, averiguar sus emociones. La situación era un completo desorden. Me encontraba completamente perdido, sin saber cuál sería mi próximo paso ni cómo seguir adelante. En ese instante, parecía estar desorientada, totalmente aprisionada, aunque percibía una transformación en marcha y comprendía que era inevitable detenerla. De pie en ese lugar, al igual que Elena, solo experimentaba una amalgama de emociones y desconcierto que se agitaban. No lograba comprender nada, los acontecimientos se habían desarrollado a gran velocidad. Observé mi vestimenta esparcida en el suelo, y al cerrar los ojos brevemente, moví la cabeza en señal de desaprobación. La complejidad de la situación me impedía expresar mis pensamientos y emociones con claridad. De inmediato me puse de pie y fui hacia el cuarto de baño. Tenía la urgencia de tomar un baño. Tenía la necesidad de despejar mi mente, distanciarme del remolino de sentimientos en el que me encontraba sumergido. Mi bata y mi ropa íntima permanecieron en su lugar exacto. El desorden no me molestó en absoluto. Lo único que deseaba era sumergirme en la ducha caliente y evadir el desorden que me rodeaba. Aunque fuese tan solo por un instante. Al salir de la ducha y cubrirme con una toalla, la puerta se abrió de repente. David se encontraba de pie en ese lugar. Quedé inmóvil por un instante. Ambos permanecieron inmóviles. Nuestros ojos se cruzaron y se quedaron inmóviles en un intenso contacto visual que parecía detener el tiempo. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Mis ojos reflejaban claramente la confusión y la emoción que sentía en ese momento, mostrando mi vulnerabilidad y exposición total. A pesar de ello, las palabras fluían sin control, saliendo a la luz de manera inevitable. Expresé con cierta inseguridad: no tengo ni idea de lo que está ocurriendo. Nuestra actividad actual. A pesar de ser consciente de la situación negativa, experimenta una sensación similar a la de estar en un sueño. David se acercó más a donde yo estaba. Había una gran cantidad de sentimientos encontrados reflejados en sus ojos. Ambos desconocían lo que les deparaba el futuro. En ese instante, tenía algo que expresar, pero las palabras no lograban salir. Con un ligero temblor en la voz, David anunció que el café estaba preparado. Al posar la mirada en él, noté el caos pero a la vez la peculiar belleza que lo envolvía todo. El porvenir no cruzó por mi mente, me limité a disfrutar el instante. Mientras tomaba mi café, la incertidumbre en mi corazón persistía. Mientras estaba junto a David, nuestros ojos se cruzaron evocando los momentos compartidos. Los acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez que me costaba mantener el paso. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo?
¿Cuál era la emoción que experimentábamos? Deseaba expresar algo que pudiera dar coherencia a la situación. Sin embargo, me resultaba imposible hallar las palabras adecuadas. Con la voz llena de tensión, David empezó a hablar. Elena. Sé que lo que hicimos estuvo completamente equivocado. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Mostraba remordimiento en su mirada, aunque también se percibía un atisbo de entendimiento. Ella estaba consciente, al igual que yo, de que la situación se había descontrolado. ¿Sería conveniente lamentar esta situación? Jamás tendríamos que haber llevado a cabo esa acción. Se produjo un momento de silencio. Después de un periodo de confusión mental, logré hallar la manera de expresarme con claridad. Es cierto que los acontecimientos se desarrollaron con gran rapidez. Sin embargo, no, eso no estuvo correcto. Permitimos que las situaciones se enredaran en exceso y al reflexionar ahora, parece que todo esto carece de lógica. Ambos cometimos un error en esta situación. Expresé con palabras. En mi corazón pesaba una carga, aunque sentí cierto consuelo al reconocer que los dos habíamos cruzado un límite. Un breve instante de silencio se apoderó de David mientras dirigía su mirada hacia el suelo. Después, su mirada se posó en mí. Con voz decidida pero apacible, expresó: hagamos como si esto jamás hubiera ocurrido, Elena. Considero que es necesario para ambos dejar esto en el pasado. ¿Cuáles serían los beneficios de extender esta situación? Sobre todo cuando las circunstancias ya están fuera de control. Es necesario que tengamos más independencia el uno del otro. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior vibró intensamente. Estaba en lo correcto, seguir adelante con esto. Ambos resultaríamos heridos. Afirmando con la cabeza, exhalé con calma antes de responder. Quizás sea la mejor opción. Quizás sea conveniente partir si decides hacerlo. Es probable que sea la alternativa más beneficiosa para los dos. David asintió con determinación en su rostro. Expresó la necesidad de llevar a cabo esa tarea. Es lo adecuado para ambos. Permanecimos en silencio por un breve instante, observándonos mutuamente. En ese instante, los dos comprendimos la relevancia de la determinación que debíamos tomar. Reconocer que lo que ocurrió en esos momentos de sombras fue simplemente un equívoco. Aceptar esa verdad podría ser el inicio para enmendar la situación. En vez de mantenernos atados de forma complicada, sentía que la única manera de progresar era dándonos espacio. Deseo que mi relato haya sido de su agrado. El viaje ha sido muy emocionante y me ha llenado de alegría poder disfrutarlo en su compañía. Para seguir disfrutando de relatos similares, les recomiendo suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de la publicación de futuros episodios. Además, los me gusta y comentarios que recibe son de gran importancia. Me siento muy inspirado al escuchar lo que piensa y siente. El respaldo que recibo es fundamental para potenciar mi creatividad. Agradezco enormemente a todos y hasta la próxima narración.